implementando jueces de ejecución para supervisar la legalidad de la pena. Nos adentramos luego en el módulo 3 con el derecho de la familia, infancia y transformación social, donde se debe priorizar el interés superior del niño por encima de los derechos de padres y responsables. La ley que debe reflejar una postura firme a los derechos parentales que conlleva responsabilidades. Y si éstas no se cumplen, esos derechos deben ser retirados, surgiendo la necesidad de avanzar hacia una legislación que verdaderamente proteja a los más vulnerables, asegurando que quienes no cumplen con su rol de padres no sigan afectando negativamente la vida de sus hijos, tomando conciencia también de la responsabilidad que tiene el Estado ante los últimos casos que hemos visto en la actualidad en nuestro país. Estacionando luego en el módulo 4, la innovación tecnológica, la propiedad intelectual y la regulación digital, aquel que impulsa el crecimiento económico protegido por la propiedad intelectual mediante patentes y derechos de autor que fomentan la inversión y difunden el conocimiento, la regulación digital actual que enfrenta retos ante la inteligencia artificial y el software, buscando equilibrar la protección de activos intangibles como el acceso abierto y la competencia, transformando cómo se crea y se protege la tecnología. Hasta llegar hasta el último día de nuestra jornada, y para nada poco importante, el derecho ambiental y tendencias a la resolución de conflictos. Para el día de hoy tenemos tres exposiciones distintas. Una sobre la gestión sostenible de la biodiversidad marina mundial, el que sigue arbitraje y contratos civiles y justicia ordinaria, y finalizando con la minería metálica frente al régimen económico de la Constitución de Panamá. Como primer punto tendremos a nuestra expositora, la magíster Tania Arosemena Bodero, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas con una maestría en Desarrollo del Sector Marítimo, ambas de la Universidad de Panamá con formación complementaria en Gestión de Proyectos y Ecología. Cuenta con 24 años de experiencia en el ámbito legal ambiental, tanto en esfera gubernamental como no gubernamental. Ha participado en publicaciones colectivas vinculadas a la temática de los plásticos, entre ellas la contaminación marina por plástico, un análisis integral de la Fundación Mar Viva, la guía para la implementación de planes municipales orientadas a la reducción de plástico de un solo uso y la campaña Chao Plástico Desechable. Desde 2015 es gerente de incidencia política de la Fundación Mar Viva de la oficina en Panamá, ONG regional sin fines de lucro que trabaja en la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos y costeros, promoviendo acciones para mejora del marco regulatorio, fortaleciendo de capacidades en temas vinculados al ordenamiento y protección de las zonas marino-costeras y sus recursos, la gobernanza ambiental, así como la atención de la problemática de la contaminación marina por plásticos desechables. Con el tema el acuerdo de la biodiversidad, más allá de las jurisdicciones nacionales, gestión sostenible de la biodiversidad marina mundial, la magíster Tania Arosemena Bodero. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer la oportunidad a la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, al Centro de Investigación Jurídica, por brindarnos esta posibilidad de compartir con este grupo importante de profesionales del derecho que están siempre renovando esos conocimientos. Y eso es tan fundamental porque en la era de la tecnología, de la información, el, el mundo cambiante realmente demanda que los profesionales del derecho nos podamos adaptar y podamos estar adelantados e investigando sobre estas tendencias que llegaron para quedarse. Quisiera un poco pedir al moderador que me confirme si se ve la pantalla en el grupo o si la ven. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, gracias por esa introducción. Sí, actualmente me desempeño como gerente de incidencia política de la Fundación Mar Viva, lo que me ha permitido el entrar y poder conocer de este acuerdo que realmente es un pilar y que va a cambiar las reglas del juego a nivel mundial. Entonces, bueno, cuando vemos el mar, o sea, que es casi las terceras partes del planeta, realmente pensaríamos que el mar está protegido. Sin embargo, solo la parte que está fuera de las jurisdicciones de los países, realmente solo el único 1% está protegido. Es por ello que surge esta inquietud, considerando que
dentro del alta mar, ¿qué actividades impactan la basura marina? Hay giros oceánicos de plástico en el alta mar, son islas que la cantidad de plástico es superior al plancton, que es la base de la cadena de vida en los océanos. Si hay zonas donde no hay ningún tipo de control de la actividad pesquera, puede haber sobreexplotación y controles que impactan esa biodiversidad de forma irremediable o muy difícil esa recuperación. También en alta mar hay este potencial de explotación de minería submarina. Los temas a nivel de cambio climático también van a afectar y están afectando a los océanos, a su biodiversidad, el transporte marítimo. Hay colisiones con, obviamente, muchas veces las rutas marítimas concuerdan con las rutas de la megafauna que migra en este planeta que todos pensaríamos que tiene un solo mar. Es un solo mar que conecta a muchos océanos como los conocemos hoy en día. Y los sectores energéticos, hoy día vemos proyectos de energía eólica en áreas marinas. También los cables submarinos pasan por el alta mar. Entonces, ¿qué es importante conocer de este acuerdo? Esto no es algo que surgió de la noche a la mañana. Desde el 2004 hubo un primer debate en las Naciones Unidas vinculado a hablar de esa biodiversidad en las áreas más allá de la jurisdicción nacional. Luego de eso, en el 2008, se establece un grupo de trabajo para que adelantase el poder avanzar en cuanto al contenido de alguna propuesta de acuerdo. Ellos desarrollaron su trabajo hasta el año 2011. En el 2015, las Naciones Unidas deciden avanzar hacia un instrumento jurídicamente vinculante y ya se logra una resolución adoptada en consenso el 19 de junio de 2023 y de allí estaba sujeta a ratificación de al menos 60 estados. Se lograron mucho más y este acuerdo ya entró en vigor el 17 de enero de este año. ¿Quiénes? O sea, hoy en día es bueno y es relevante el indicar que al menos hay 86 partes que han ratificado este acuerdo. Al final de la presentación les comparto un vínculo de una coalición que se llama Alianza de Altamar, High Seas Alliance, y ellos tienen un récord de las ratificaciones de las firmas y estos continúa incrementándose. La primera conferencia de las partes, que es el organismo decisor de este acuerdo, tiene que darse antes del 17 de enero del 2027. Entonces, este año 2026 es un año en el cual vamos a tener novedades en cuanto a el inicio de la operatividad de este acuerdo internacional. Interesante y no quiero dejar pasar que Panamá fue uno de los primeros países de la región centroamericana que aprobó y ratificó el acuerdo. El contenido de este acuerdo, ustedes pueden tener acceso a él a través de la ley 442 de 2024. Y un poco también quisiera dar relevancia y qué bien que esta escuela de verano incluye también este contacto internacional en la región y es fundamental el destacar que este acuerdo fue empujado muchísimo por los grupos latinoamericanos. Hubo a nivel mundial también en países del sur, en países de otros continentes, hubo mucho empuje, pero realmente no se puede negar el rol del grupo CLAM, que se conoce como este grupo de países latinoamericanos, para impulsar que el acuerdo fuera vinculante, que no se perdiera los objetivos y que pudiese ser efectivo o se pudiese facilitar su aplicación. Entonces, también quiero destacar la postura del Estado panameño, que en distintas administraciones mantuvo también una posición de apoyo a estas negociaciones en el 2022
Panamá reconoció la urgencia de adopción de este instrumento y que fuese de carácter vinculante para fortalecer esos esfuerzos de conservación existentes y garantizar ese uso sostenible de recursos genéticos y una planificación basada en la parte de la cooperación internacional. En el 2023, Panamá fue sede de la Conferencia Mundial Nuestro Océano y allí realizó un llamado a los líderes mundiales para culminar las negociaciones de este tratado. Y finalmente, y acá, bueno, destaco, y es importante, recientemente la carrera vinculada a relaciones exteriores, acá los especialistas de Cancillería dieron seguimiento y hicieron su rol durante las negociaciones, destacando esta oportunidad única, acá el licenciado Bolívar Cañizales, para unirnos a esta comunidad global, reequilibrando esta relación entre la naturaleza, el planeta y qué ocurre en las aguas internacionales. Entonces, ¿cuál es el objetivo en sí del acuerdo? Es asegurar esa conservación y ese uso sostenible de la biodiversidad que hay en los océanos, en todos, en el fondo marino, en toda la estructura oceánica, en las zonas que van más allá de la jurisdicción nacional de los países. Y busca, y sus pilares van a ser fundamental la cooperación y la coordinación internacional. ¿Ok? El alcance, bueno, tal cual lo decía, son estas zonas más allá de la jurisdicción nacional, y acá son zonas muy ricas tanto en fauna como en todo tipo de organismos de distinta naturaleza, vegetal y recursos, que realmente es importante porque recordemos la primera imagen, solo el 1% está efectivamente regulado de alguna forma, gestionado. Hay excepciones. Obviamente el acuerdo sí destaca que no se va a aplicar a buques de guerra, a aeronaves militares, a embarcaciones estatales que presten servicios gubernamentales de carácter no comercial. En esta lámina, bueno, aquí igual los profesionales que estén en el ámbito marino, y otros que les interesan los temas vinculados al mar, estamos claros que por la Convención de los Derechos del Mar, o sea, están estos límites geográficos y en nuestros países nosotros tenemos alcance, soberanía bajo ciertas condiciones en la zona económica exclusiva, pero después de esas 200 millas náuticas, allí se configura el alta mar. Y esto es importante, y quizás muchos de ustedes no se han inclinado a los temas marinos, pero la diversidad que hay en el alta mar es tan rica como en tierra. En el alta mar hay volcanes, hay cadenas, hay cordilleras, hay abismos, hay fosas. Entonces, todo lo que está luego de esas 200 millas náuticas realmente empieza la ejecución de este acuerdo. Esta imagen corresponde a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y está incluida en un documento que es público, que pueden acceder en la página web de la Fundación Mar Viva, que habla como es una guía que permite la comprensión del acuerdo alta mar. Entonces, por lo pronto, la estructura operativa del acuerdo, y se habla del acuerdo ABNJ. Este acuerdo, muchas de sus nomenclaturas van a estar en inglés. Entonces, la A significa, y todo esto significa que son Areas Beyond National Jurisdiction, áreas más allá de la jurisdicción de los estados. También lo van a conocer como BBNJ, y es lo mismo, biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Entonces, en estos momentos, la conferencia de las partes todavía no ha tenido esa primera reunión, tiene que tenerla antes del 17 de enero de 2027. Y en esa conferencia de las partes, el acuerdo va a definir una secretaría. Actualmente, y mientras no hay una secretaría, la División de Asuntos Oceánicos y de Derecho del Mar de las Naciones Unidas, DOALOS, es la que ejerce esta secretaría. El acuerdo también
tiene un muy fuerte componente de un comité científico, componente de comité de construcción de capacidad y transferencia de tecnología, comité de finanzas, fundamental en estos temas de cooperación, comité de cumplimiento e implementación, y habrá muchos órganos complementarios subsidiarios según necesidad de los temas que se aborden. En cuanto a las disposiciones generales del acuerdo, es bueno que tengan en cuenta que este acuerdo obviamente no va a tener injerencia en cuanto a la normativa nacional aplicable en nuestra plataforma continental, la zona económica exclusiva, y tampoco va a afectar tratados vigentes. Y el acuerdo busca y debe llegar a acuerdos con los organismos competentes, la OMI, la Organización Marítima Internacional. En el océano hay muchos organismos vinculados al aprovechamiento de recursos pesqueros, de suelos. Entonces, este acuerdo debe de mantener esta coherencia con estos organismos y buscar esa coordinación y cooperación de manera conjunta. Entre los principios y enfoques del acuerdo de alta mar, obviamente rescata mucho principios de derecho ambiental como el que contamina paga. Este primer acuerdo internacional que habla en su texto en patrimonio común de la humanidad. Antes los acuerdos, bueno, hablábamos de patrimonio común del hombre. Este acuerdo tiene un enfoque de género importante, destacando que haya una equidad y oportunidades tanto en la estructura del acuerdo a nivel operativo, en esa representación y en esa dinámica de lenguaje. La libertad de investigación científica marina, que haya una distribución justa y equitativa de los beneficios, un gran reto. Sin embargo, este acuerdo habla de buscar esa oportunidad de transferencias monetarias de forma igual e indistintamente. Va a involucrar a los países con costas, países sin costas, las islas, y la escala, cuando hablamos de equidad, involucra no solo a los estados, sino que pueda integrar sociedad civil, pueblos originarios, comunidades costeras alrededor del mundo. Precautorio, bueno, evitar el mayor daño ante una duda y un riesgo que puede causar un impacto más grande. Bueno, el ecosistema, la parte ecosistema, todas las variables hay que verlas como un todo, y un enfoque integrado de la gestión del océano. Los anteriores eran más comunes, estos son un poco más especiales, pero que al final son situaciones que se dan en los países y que el Tratado de Alta Mar ya ha tratado de colocarla como pilar, el hecho de reforzar esa capacidad de adaptación, esa resiliencia e integridad de los ecosistemas marinos frente al cambio climático y a la acidificación de los océanos, lo reconoce. El usar los mejores conocimientos e información científicos que haya, que estén disponibles. El incorporar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y de comunidades locales cuando existan. El respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las medidas de conservación y uso sostenible. El prevenir la transferencia de daños entre zonas y de transformar un tipo de contaminación por otro. Y bueno, más adelante vamos a ver un poco el pilar de estudios de impacto ambiental, y quizás allí tiene mucho sentido el que cuando se evalúa si una actividad se va a desarrollar en alta mar, que el poder prever si esa actividad a desarrollar puede generar otro tipo de contaminación. Entonces vemos un poco por dónde sigue la línea de estos principios. El reconocimiento de las circunstancias especiales de los pequeños estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados. Esa equidad, ese enfoque de equidad es fundamental, porque realmente la tecnología y el conocimiento muchas veces están en las naciones desarrolladas. Entonces el acuerdo busca lograr mejorar esta situación y, bueno, considerar esos intereses y las necesidades especiales de los países que no tienen costa. Entonces, en cuanto a los pilares, como un acuerdo internacional tiene mucho que aportar. Sin embargo, es importante el reconocer
que es básicamente lo que inicia regular el acuerdo BBNJ o ABNJ. Eh, y contempla 4 pilares eh, vinculados a el acceso a los recursos genéticos marinos y la distribución equitativa de esos beneficios, el pilar vinculado a los mecanismos de gestión basados en áreas, el pilar vinculado a la evaluación de impacto ambiental y el pilar vinculado a la creación de capacidades y transferencia de tecnología marina. Vamos a dar un breve recorrido de estos pilares. eh, y sí es importante tanto para el profesional del derecho como para el científico, para, para los técnicos, para todos los profesionales que van a estar involucrados en acuerdos e implementación de acciones como esta, el poder familiarizarnos con la terminología. Entonces, la terminología del acuerdo sí está muy hacia el tema del idioma inglés. Sin embargo, es importante por lo menos reconocer que cuando alguien puede estar hablando de MGR, que es eso, eh, los recursos genéticos marinos y los ABS son este mecanismo de acceso de beneficios compartidos, pues. Y reconociendo que estos recursos genéticos marinos pueden provenir de alguna fuente vegetal, animal, microbiana o de otro tipo que contengan unidades funcionales de la herencia con valor real o potencial, con valor real que que su genética pueda apoyar la ciencia a nivel de salud, a nivel de tecnología, a nivel de infinito. Hay temas hay de todo tipo de usos, ¿no? Entonces, ¿qué promueve? Que haya esa cooperación internacional, promueve que se realicen repositorios científicos con acceso abierto. Si ya se generó y se descubrió una cadena de ADN vinculada a alguna vacuna, para los temas de recientemente, igual anecdóticamente, voy a compartir algún detalle que esta semana en Panamá hubo un taller regional del gobierno de Chile sobre el acuerdo de alta mar y la propuesta y una propuesta de área marina protegida. Y en Chile, que han ahondado mucho en este tema y que están también preparándose, como los panameños debemos de seguir preparándonos, la facilitadora nos indicaba con claridad de que por lo menos una de las vacunas del COVID, de una marca específica, utilizó ADN de alta mar. Y que si este acuerdo hubiese entrado en vigencia, ustedes se podrán imaginar, porque fue una de las grandes empresas que realmente quizás un cuarto de la población mundial pudo haber sido vacunado con ella. Entonces, bueno, lastimosamente el acuerdo de alta mar no entró en vigor durante la pandemia. Sin embargo, sí ya está vigente y se está tratando de también incorporar temas vinculados al respeto de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, las comunidades locales asociadas a estos recursos genéticos marinos en estas zonas. ¿Cuál es la excepción? En cuanto a los temas de la pesca, en los recursos genéticos vinculados a actividades pesqueras o relacionadas a la pesca y la parte de actividades militares y no comerciales de los estados, no se aplicaría el tema este de los recursos genéticos marinos. Entonces, otro segundo pilar son las medidas como mecanismos de gestión de áreas. Y por eso el nombre de ABMT son áreas de manejo, o sea, áreas base de manejo. Entonces, ellas permiten gestionar un área geográfica donde hay diferentes actividades y sectores que convergen para alcanzar determinados objetivos de conservación u uso sostenible. Sí, en el fondo del mapa igual se ve temas de protección de coral, o sea, el océano tiene realmente un potencial muy amplio de diversidad y de esta riqueza que definitivamente, y dentro de esos mismos sitios, obviamente convergen muchas actividades. Así que por eso los mecanismos de gestión de área, el más popular
que quizás reconocemos son las áreas protegidas. Sin embargo, hay otras áreas, hay zonas vinculadas al manejo de la pesca, hay zonas, hay áreas de prosperidad marina que es una figura que actualmente se está promoviendo en México, en el área de Cabo Pulmo y demás, que está promoviendo el hecho de que sean zonas que donde las actividades humanas se desarrollen y haya esta gestión, ¿no? Interesante de esto es que, bueno, las propuestas son presentadas obviamente por los estados, pueden hacerlo de forma individual o colectiva, y de allí un poco el taller que hubo esta semana en Panamá, porque el gobierno de Chile está empujando el análisis y la evaluación de una propuesta de área marina en zona de alta mar. Y comunidades locales. Y hay que reconocer que van a ser procesos que tomarán algún tiempo. Sin embargo, es importante el poder reconocer que al menos en la región del Pacífico, Mar Viva, donde laboro, trabaja en el Pacífico tropical oriental, y bueno, al estar en el Pacífico, bueno, reconocemos que como zona de potencial para un área de gestión en alta mar estaría el domo térmico. Este es un fenómeno y hay mucha más información igual en redes. Es un fenómeno que se mueve, que espacio-tiempo fluctúa las temperaturas, las corrientes, pero esa área que se ve en la imagen es un área de mucha riqueza, donde hay mucha megafauna, donde realmente también se desarrollan especies importantes de valor comercial y bueno, se han hecho estudios al respecto. Otra de las áreas que les comentaba que esta semana nos hicieron diversas presentaciones vinculadas a las cordilleras submarinas de Sala Gómez y Nazca. Llevan años, llevan décadas generando información científica, técnica. Incluso en el área de Chile, lo interesante es que han podido incorporar a las poblaciones indígenas de Rapa Nui y tienen una gobernanza fortalecida que realmente les va a ayudar a los procesos de consulta que se deberían llegar a cabo. Importante de estos temas, para los que les interese profundizar con el alta mar, eh, dentro del acuerdo, o sea, están los requisitos que deberían de tener las áreas, planes de gestión, objetivos. Entonces, eso quería un poco comentarles de esta parte. Entonces, también tenemos el tema de las evaluaciones de impacto ambiental. eh, si bien para el panameño puede ser muy, o por lo menos reconocemos la figura, hay países en el mundo que todavía no han podido poder aplicar, adoptar procesos de evaluación de impacto ambiental. Entonces, la idea es buscar esa prevención, esa mitigación y esa gestión de los impactos que pueden ocasionar actividades humanas, que hoy en día ni nos imaginamos, pero que se pueden desarrollar en la zona fuera de la jurisdicción nacional. Y la idea también es promover como ese intercambio entre las naciones que van más avanzadas, entre los que tenemos también experiencia de evaluaciones de impacto ambiental e insertar también el tema de la evaluación ambiental estratégica. El acuerdo habla de priorizar en los países menos adelantados y poder apoyar en esa, compartir conocimientos. Entonces, de aquí, la parte de creación de capacidades y transferencia de tecnología marina, eh, y las siglas en inglés, como les digo, no las reconocemos, pero la creación de capacidades, ahí está, y cómo transferir esa tecnología, busca un poco poder hacerlo de forma no solo equitativa, inclusiva y efectiva. Entonces, va a ser necesario esas alianzas
entre actores en los países, en las regiones, en el mundo, pero también va a ser importante el fortalecer y cooperar en los instrumentos y los marcos jurídicos para poder mejorar implementación. Ajá. Entonces, el acuerdo también tiene un mecanismo vinculado a la solución de controversias que reconoce que los países que son miembros de la Convención de Derechos del Mar, o sea, aplican la convención, y en el caso de los que no son miembros de la CONVEMAR, o sea, pueden elegir libremente cualquiera de estos mecanismos de solución de controversia. El Tribunal Internacional de Derecho al Mar, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Arbitral de la CONVEMAR o el Tribunal Especial de la CONVEMAR. Sí les exhorto, el tema del acuerdo de ABNJ tiene mucho más detalle a los que les puede interesar determinados de los temas vinculados a los ejes. También es importante el tema del financiamiento. Eso es crucial y es vital para poder desarrollar las investigaciones, poder crear estas bases de datos de acceso libre mundial en temas de recursos genéticos, poder promover esa gestión y esa propuesta de áreas marinas protegidas y a la vez el tema vinculado a ese compartir y formar, porque sí, en Panamá tengo que reconocer que nuestras universidades requieren el poder ver más hacia el mar, y no solo en el ámbito marítimo, sino en el ámbito marino. Entonces esto llegó para quedarse y se va a desarrollar muchísimo más quizás en una década, en 2 décadas, pero realmente, bueno, esta información es vital. También les recomiendo que puedan visitar esta página de internet que tiene que ver con la Alianza de Alta Mar. Y bueno, y finalmente, sí les dejo con este pensamiento que pienso que es tal cual. Nosotros, la participación de todos los sectores es fundamental, tanto a nivel de país como de la región y del mundo, para enrumbarnos a una protección efectiva del alta mar. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo nuevamente a la Universidad de Panamá, a la Facultad de Derecho y Ciencia Política, al Centro de Investigación Jurídica, por esta oportunidad que nos brindaron. Ah, ay, sí, dejé de compartir. Ajá. Estoy atenta a preguntas, cualquier, no sé, inquietud, comentario que tengan. Estoy atenta. Sí, muchas gracias, Magister Tania Rosemena, por tema tan vital en estos tiempos donde se firme el acuerdo que establece el marco legal para la protección de la biodiversidad en aguas internacionales. Le damos el paso a los participantes a ver si tienen alguna interrogante o algún comentario con respecto al tema. Sí, Luis. Me llega un interrogante por acá. Licenciada, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. ¿Cómo debería Panamá, como host marítimo, adecuar su legislación interna para cumplir con las disposiciones del acuerdo BBNJ sobre la distribución equitativa de beneficios de los recursos genéticos marinos? Mire, lo principal es que tenemos que entender qué es lo que Panamá, cómo se maneja el tema de los accesos a recursos genéticos, tanto el marco legal como a nivel
de Ciencia, cómo están los proyectos vinculados a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tenemos instituciones muy importantes que realizan investigación genética. Entonces, antes de poder determinar qué tipo de regulación pueda ser más conveniente del país, lo fundamental es como mapear y tener identificado qué avances en Panamá hay en la materia, qué regulaciones se tiene, y de allí el poder tener esa interacción y ese intercambio en el resto de los países. Es importante acá reconocer que a nivel internacional, distintos países, y Panamá va a empezar un proceso vinculado a actividades habilitantes financiadas por el fondo del GEF, el Fondo de Medio Ambiente Mundial, está tratando de ayudar a los gobiernos a poder identificar, al menos de forma preliminar, estos temas, como el acceso a recursos genéticos, como incluso los temas de estudios de evaluación de impacto ambiental, el tema del cómo se manejan áreas marinas protegidas y otros. Y bueno, básicamente esa parte nos va a ayudar. Hay mucho por hacer y de verdad sí exhorto a los que estén interesados en investigar y hacer tesis o hacer su monografía en cuanto a identificar estos temas. Va a ser relevante porque a nivel mundial y ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, nos mostraban esta semana publicaciones de alta mar de Panamá, creo que eran como 3 o 4. Entonces, en los ámbitos legales vemos derecho de autor, vemos temas de salud, vemos temas ambientales, vemos temas marítimos que van a estar interconectados. Y ojo, y eso sin contar con la riqueza que tiene Panamá a nivel cultural, porque tenemos poblaciones indígenas. Entonces, y los temas vinculados también al tamar y género, o sea, hay necesidad de que se promuevan investigaciones. No importa la escala de investigación que desarrollen, va a ser valiosa. Es importante. Muchísimas gracias. Tenemos los micrófonos abiertos para alguna otra interrogante o algún otro comentario. También pueden dejar sus interrogantes en el chat y también la podemos leer. Bueno, en vista de que no tenemos alguna otra interrogante o comentario, vamos por finalizar la presentación de la Magister Tania Rosemeda Bodero. Muchísimas gracias, Magister. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los participantes. Éxitos en este importante taller. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me hago un momentito para poner la presentación del Magister Diego Máximo Jované, próximo expositor, un momento. Recuerden que en el chat se encuentra el formulario
de participación, de asistencia de último día de jornada. Muy buenas tardes nuevamente. Vamos a conocer un poco más del Magister Diego Maximín Jovanés, abogado con